Perfecto. La idea un poco de la clase de hoy es ver los mecanismos que tenemos para la vuelta a la homeostasis, es decir, siempre nos centramos hasta ahora en cómo se activa la respuesta inmune. Ahora vamos a tener que ver cómo se desactiva, no podemos vivir en un estado de respuesta activa en todo momento, entonces vamos a ver un poco cómo se vuelve a la homeostasis y cómo se mantiene esa homeostasis en condiciones normales en las cuales normalmente no hay inflamación o no hay infección. Esa es un poco la idea de la clase de hoy, es una clase cortita y bastante sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que pensar un poco es qué pasa con el proceso de resolución del proceso inflamatorio, ¿sí? Es un proceso, o sea, si bien siempre hablamos de cómo se activa la respuesta inmune, una vez erradicado el patógeno que ingresó o una vez cerrada la herida que se produjo, es importante volver al estado de homeostasis, es decir, volver a los estados basales y normales en los cuales no hay inflamación. Esto ocurre por una que los eventos de la misma inflamación están coordinados entre sí de tal manera que tienen una especie de cronómetro, en el cual el mismo inicio de la respuesta inflamatoria, el mismo inicio de la respuesta del sistema inmune, va a activar aquellos mecanismos retardados que luego van a llevar a una vuelta a la homeostasis o un estado antiinflamatorio. Básicamente, frente a cualquier lesión, injuria o daño, o incluso frente a una infección, básicamente vamos a tener una primera respuesta fisiológica que va a ser el edema, ¿sí? Es la primera respuesta que es la inflamación de por sí, la parte de hinchazón, inflamación, edema y todo lo que vimos de la respuesta inflamatoria, que es lo primero que ocurre y lo más rápido, seguida por una primera oleada de células polimorfonucleares, sobre todo en infecciones bacterianas o en lesiones donde tuvimos daño tisular con ingreso de bacterias, seguida por la activación de los monocitos, que en principio van a ser monocitos que se van a diferenciar a macrófagos proinflamatorios o un perfil M1, y que finalmente, una vez que la respuesta cese y que ya se haya eliminado el patógeno que ingresó, van a migrar, o van a, mejor dicho, a transformar esa respuesta de proinflamatoria a proresolutiva. Si bien a veces la llamamos antiinflamatoria, lo más correcto en estos casos no es llamarla antiinflamatoria, porque no hay un estado de antiinflamación, hay un estado proresolutivo, es decir, de finalización de la respuesta y sobre todo y principalmente de reparación de los tejidos. Si yo tengo no solo que frenar la respuesta inmune y evitar más daño en los tejidos, sino a su vez favorecer la reparación tisular. ¿Sí? Todos esos daños generados por la lesión en sí mismo y mismo por la respuesta inflamatoria, yo tengo que terminarla. ¿Sí? Yo tengo que terminar esa lesión y tengo que además repararla para volver a un estado de homeostasis. De eso se van a encargar principalmente los macrófagos. Entonces, todos estos eventos, desde el edema, la producción de polimorfonucleares y su activación, y la respuesta innata en sí, junto con la respuesta adaptativa, van a estar coordinados temporalmente, por lo que la inflamación aguda, que es la inflamación que nosotros buscamos frente a una infección o frente a un daño, es autolimitada. Los mismos mecanismos que la activan son los mecanismos que posteriormente van a llevar a su finalización y a su contención. Básicamente, la resolución del proceso inflamatorio va a depender de 5 fases principales. Obviamente, el cese de la extravasación de los polimorfonucleares y neutrófilos, ¿sí? Yo tengo que dejar de llamar polimorfonucleares hacia el sitio de infección, tengo que dejar de traer nuevas células efectoras. La muerte por apoptosis de los neutrófilos que ya ingresaron. Aquellos que están en los tejidos tienen que dejar de cumplir su función y tienen que morir por apoptosis. Siempre por apoptosis, ¿sí? Siempre de una eliminación controlada, que va a estar asociada justamente a la eliminación de estos cuerpos apoptóticos, ya sean cuerpos apoptóticos de los neutrófilos que ya cumplieron su función, o de las células que fueron eliminadas durante la contención de la inflamación, y del debris celular, ¿sí? Aquellas células que murieron, ya sea por acción de la bacteria, por acción de la lesión en sí misma, como puede ser el daño y la necrosis en sí misma, o por acción de la respuesta inflamatoria, todos esos debris celular tienen que ser eliminados por los macrófagos M2, digo, los antiinflamatorios o los proresolutivos. A su vez tiene que estar asociado a una cicatrización de los tejidos, para evitar el ingreso de nuevos patógenos, para evitar nuevas lesiones, ¿sí? Aquella herida que se generó se tiene que cicatrizar.
Y obviamente todo está acompañado de la restauración de la homeostasis, la vuelta a los niveles basales de citoquinas, quemoquinas y demás, que invite justamente a un estado de homeostasis y de control de la regulación, y de regulación en sí misma. Todo esto entonces va a estar asociado al proceso revolutivo. Ven que es un proceso claramente activo, en el cual hay gasto energético, hay funcionamiento de células, hay mecanismos involucrados en la finalización o en la resolución del proceso inflamatorio. No es un mecanismo pasivo, no es que simplemente todo lo que estaba pasando deja de pasar. Sí, es por un lado, algunas cosas que estaban pasando proinflamatorias dejan de ocurrir porque hay mecanismos antiinflamatorios o mecanismos resolutivos específicos encargados de que así sea. Si hay un gasto energético por parte de nuestro organismo para la vuelta a la homeostasis. ¿Sí? Entonces, principalmente vamos a estar asociados a el cese de la extravasación de nuevos efectores y la eliminación o remoción de los efectores que ya están en el sitio de infección. En el caso de la remoción de los cuerpos apoptóticos, obviamente vamos a tener una serie de señales que, por un lado, nosotros sabemos que de los neutrófilos hasta ahora veníamos hablando de las señales que activaban a los neutrófilos, ¿sí? Que activaban la funcionalidad de los neutrófilos, el reclutamiento y la actividad y la acción de los neutrófilos. Esas señales, por un lado, van a dejar de estar, ¿sí? Porque al estarse ya eliminándose el patógeno, no están las señales necesarias para reclutar y activar nuevos neutrófilos. Pero a su vez, va a haber nuevas señales dadas principalmente por los macrófagos, que justamente lo que van a hacer es inducir la apoptosis de los neutrófilos que ya han estado. ¿Sí? Entonces, aquellos neutrófilos que ya cumplieron su función, que ya ejercieron su función efectora, básicamente van a empezar a recibir señales no de sobrevida, sino señales de apoptosis, ¿sí? Para entrar en apoptosis. Esas señales de apoptosis, por un lado, van a ser reconocidas por los neutrófilos, que van a inducir su apoptosis, pero a su vez van a inducir la activación de señales que son los que se llaman find me signals e eat me signals. Son moléculas que empiezan a estar en superficie, que empiezan a ser secretadas por los neutrófilos, que van a atraer a monocitos y a macrófagos. Las señales, sobre todo de find me, son señales de encontrarme, ¿sí? Que son liberadas al exterior y que se encuentran, son reconocidas por los macrófagos y van a ir en busca de esos neutrófilos para eliminarlos, ¿sí? Son las señales que están en membrana, que son las que se conocen como eat me signal, eat me signaling. Básicamente lo que va a hacer es indicarle a los macrófagos que esos neutrófilos ya cumplieron su función, ya cumplieron su ciclo de vida y ahora tienen que ser eliminados. ¿Sí? Entonces vamos a tener la apoptosis de estos neutrófilos y a su vez la eliminación o el clearance o la limpieza de estos neutrófilos por parte de macrófagos, que van a estar más asociados hacia un perfil de tipo M2. ¿Sí? Entonces, gracias al reconocimiento de estas find me signals, eat me signals, estas señales de búscame y cómeme, va a hacer que esos macrófagos, que se encontraban en muchos casos en un perfil proinflamatorio, o que están nuevos macrófagos reclutados, pasen a estar en un perfil de tipo M2 o resolutivo. ¿Sí? En el estado resolutivo van a estar más asociados a la expresión de TGF-beta, de interleuquina 10, que ya sabemos que son citoquinas antiinflamatorias, de factores de crecimiento vascular, como es el VEGF, ¿sí? Un aumento en la producción de factores que generen el recambio celular, que generen un aumento en las células del estroma, de los tejidos, de las células epiteliales, por ejemplo, que va a favorecer justamente la cicatrización de los tejidos. Y a su vez aumentan mucho su capacidad de hacer lo que se conoce como esferocitosis, que es básicamente la eliminación de los cuerpos apoptóticos por un tipo de fagocitosis especial. Entonces aquellos neutrófilos que entraron en apoptosis van a ser esferocitados, por así decirlo, por los macrófagos de tipo M2. Hasta el momento entonces siempre hablamos de dos tipos de macrófagos, los que conocemos como macrófagos proinflamatorios o M1, y los macrófagos alternativos o M2 que están más asociados a la antiinflamación. Hoy se conoce que en realidad no son dos extremos opuestos muy separados, plenamente diferentes uno del otro, sino que es más un continuo entre
Los macrófagos M1 asociados a los tejidos y al daño en los tejidos por la eliminación de patógenos, lo que es el típico perfil clásico de activación proinflamatoria, y una serie de macrófagos que son los más M2 alternativos asociados a la producción de interleuquina 10, TGF-beta, antiinflamatorios, con una subpoblación intermedia que son los macrófagos de cicatrización. ¿Sí? Estos macrófagos de cicatrización son más parecidos a un M2, son más parecidos a un perfil antiinflamatorio por el tipo de citoquinas que secretan, pero que a su vez, además de producir interleuquina 10 o IL-10 y TGF-beta, producen componentes de la matriz extracelular, producen factores de crecimiento y factores de remodelación para los tejidos, ¿sí? Que justamente van a estar asociados con la cicatrización de los tejidos. ¿Sí? En este caso se sabe que hay plasticidad entre los macrófagos, es decir, que los macrófagos M1 pueden pasar a ser un M2, así como macrófagos que son reclutados desde monocitos pueden pasar directamente a ser M2. En general, el estado en el cual se encuentran los tejidos al finalizar la respuesta inflamatoria con esta gran cantidad de neutrófilos en apoptosis, favorece el cambio hacia los perfiles más M2 y sobre todo el cambio hacia los perfiles de macrófagos de cicatrización. ¿Sí? Y acá vemos una gran diferencia en los orígenes de los macrófagos. Vieron que yo les conté en la primera clase que tenemos básicamente macrófagos que son residentes en los tejidos, que se encuentran todo el tiempo en los tejidos, y que a su vez nosotros podemos reclutar monocitos al sitio de infección. Y esos monocitos pueden transformarse en macrófagos en los sitios de infección. Hoy lo que se vio es que el papel que cumplen los macrófagos residentes y el papel que cumplen los macrófagos que provienen desde monocitos es distinto. Los macrófagos que provienen desde monocitos en médula ósea, es decir, que salieron de médula ósea como monocitos a circulación, se ingresaron a los tejidos y se diferenciaron, van a estar principalmente asociados hacia los perfiles de M1. Sí, van a estar principalmente asociados hacia los perfiles proinflamatorios. Sí, tienen como una predisposición a irse hacia perfiles proinflamatorios. Y son altamente reclutados durante las infecciones, ¿sí? Durante la etapa proinflamatoria de las infecciones. Durante la etapa proresolutiva, o la etapa final de la infección, básicamente juegan un papel principal los macrófagos que eran residentes. Es decir, macrófagos que ya se encontraban en los tejidos, que se autorrenuevan en los tejidos, y que frente al final de la infección pueden transformarse en estos macrófagos de tipo M2 de cicatrización, y que van a estar asociados a la cicatrización, al final del proceso, al proceso resolutivo en sí mismo, al final de los procesos proinflamatorios. ¿Sí? Hay una especie de diferenciación en que están más asociados a aquellos macrófagos residentes hacia la reparación tisular, mientras que los macrófagos derivados de monocitos van a estar más asociados hacia lo proinflamatorio y hacia la eliminación de los agentes infecciosos. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Genial. Sí. Buenísimo. Además de los macrófagos, tenemos dos grandes poblaciones que ejercen su función, su función principal en estos momentos, que son las células T regulatorias, de las que vamos a hablar dentro de un ratito, pero se acuerdan que son esas T CD4 que salían de timo ya con un fenotipo regulatorio, que tienen un fenotipo antiinflamatorio básicamente, y lo que se conoce como MDSCs, o células mieloides supresoras, que básicamente estas dos poblaciones van a estar asociadas a favorecer el clearance de los neutrófilos, ¿sí? A favorecer la eliminación de esos neutrófilos que ya cumplieron su función. Vamos a hablar primero de qué son las MDSCs. Básicamente las MDSCs se van a clasificar, son células que provienen del progenitor linfoide y son derivadas justamente del progenitor mieloide, ¿sí? Que pueden dividirse en granulocíticas, que son más parecidas a los neutrófilos, y no granulocíticas, ¿sí? O mieloides monocíticas, ¿sí? Que son más parecidas a los monocitos. En un momento se creía que eran, o son muy parecidas a lo que son los precursores de los granulocitos y de los no granulocitos,
y básicamente tiene funciones supresoras sobre todas las células del sistema inmune, ¿sí? Sobre todo sobre las NK, sobre los linfocitos T efectores, sobre los T regulatorios, tienen la capacidad de aumentar la función de los T regulatorios, sobre los T efectores TH2, TH1, sobre monocitos, sobre neutrófilos, sobre todas las poblaciones celulares. Sí, básicamente van a estar regulando en parte los mecanismos de eliminación de neutrófilos, por ejemplo, y los mecanismos de remoción de las células apoptóticas, y van a ser muy importantes. De las T regulatorias vamos a hablar en un ratito, que justamente en la parte de tolerancia tienen su función principal, pero sepan también que además de sus funciones regulatorias normales antiinflamatorias, también funcionan favoreciendo la remoción de los neutrófilos en los procesos de finalización o resolución del proceso inflamatorio. Obviamente, como todo en nuestro organismo, si falla, si estos mecanismos fallan, se genera lo que se conoce como inflamación crónica. Y esta inflamación crónica resulta perjudicial para nuestro organismo. ¿Sí? En condiciones normales nosotros vamos a tener inflamación aguda, ¿sí? Que está asociada con una inflamación beneficiosa, que es necesaria para la activación de la respuesta inmune, y que está asociada a una respuesta inmune correcta desde el punto de vista tisular y celular, que lleva a la resolución de la inflamación y a una vuelta a la homeostasis celular y tisular. En condiciones ya sea porque falla la resolución o porque hay mecanismos o otros problemas que tenemos nosotros desde el punto de vista base de la salud de la persona, como puede ser la diabetes, como puede ser la obesidad, como puede ser en algunos casos la hipertensión. Esa inflamación, ya sea por un exceso de inflamación o por un exceso en el tiempo de la inflamación, se transforma en lo que se conoce como inflamación crónica. Esa inflamación crónica genera fallas en la pérdida o en la resolución de la inflamación y justamente lleva a una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Es un estado patológico en el cual la respuesta inmune deja de ser eficiente. La inflamación deja de ser fisiológica y pasa a ser patológica. ¿Sí? Entonces, en estos casos lo que tenemos es lo que se considera como una homeostasis mal adaptada, ¿sí? Ya sea porque, por ejemplo, hay inflamación crónica o porque se generan, por ejemplo, procesos de autoinmunidad, ¿sí? En los cuales la inflamación crónica está dada porque hay una autoinmunidad y una parte de la respuesta inmune que se está activando contra algo propio. ¿Sí? En condiciones normales, toda esta respuesta inmune llega al proceso de resolución, disminuye la presencia de efectores y llega a estados basales, es lo que se conoce como homeostasis adaptada, y en caso de que eso falle, se genera una mala adaptación, ¿sí? Se genera un problema o una falla crónica. Eso desde el punto de vista más que nada de la respuesta innata, ¿sí? Desde la respuesta adaptativa, la misma activación de la respuesta adaptativa en el momento en el cual se activa la respuesta adaptativa y se activa la expansión clonal, ¿sí? Se activa en el mismo momento una serie de pasos o una serie de receptores en la membrana que lo que va a hacer es ponerle un freno a esa producción o esa expansión clonal, ¿sí? Entre ellos, las moléculas CTLA4 y PD1, ¿sí? Que son receptores inhibitorios, que se empiezan a expresar cuando arranca la expansión clonal y que justamente su función va a ser ponerle un freno a esa expansión clonal, evitar la proliferación desmedida. En condiciones normales o en un estado en el cual recién arranca la expansión clonal, recordemos que las células T van a estar siempre interaccionando con las células dendríticas, y va a haber un reconocimiento de las moléculas coestimulatorias, por el receptor o molécula CD28, ¿sí? Que es un receptor o molécula coestimulatoria, ¿sí? Con una señal cuyo reconocimiento va a dar la expansión clonal. A medida que arranca, perdón, justo están pasando los bomberos. A medida que arranca la expansión clonal y que arranca la activación de las células células T, va a haber mayor expresión de CD28 y va a empezar la expansión o va a empezar la expresión de la molécula CTLA4, que es una molécula coinhibitoria. Es decir, la molécula coinhibitoria CTLA4 tiene el mismo reconocimiento, reconoce también las moléculas coestimulatorias CD80-86, solo que
cuando recibe su ligando, es decir, cuando se interacciona con su ligando, que es CD8086, da una señal inhibitoria, ¿sí? Entonces, al principio, cuando recién tengo las primeras rondas de expansión clonal, yo voy a tener más moléculas de CD28 que moléculas de CTLA4, ¿sí? Porque recién arranca la expansión clonal. A medida que va surgiendo y que esas células van proliferando y hay expansión clonal, van aumentando su expresión de CTLA4. Hasta que hay un momento en el que yo tengo más expresión de CTLA4 que expresión de CD28. En ese momento, las probabilidades de que el CTLA4 interaccione con CD8086 son mayores. Por ende, la señalización inhibitoria va a ser mayor que la señalización estimulatoria. En esos casos lo que va a ocurrir es que se va a frenar la expansión clonal. Es decir, los linfocitos T van a empezar su expansión hasta que haya más señales inhibitorias por CTLA4 que estimulatorias por CD28. Eso lo que hace básicamente es ponerle un timer a la expansión. Yo sé que me voy a poder proliferar determinada cantidad de rondas o determinada cantidad de tiempos hasta que las señales, yo tengo las señales inhibitorias van aumentando y las activatorias van disminuyendo. Entonces, en algún momento van a llegar a un nivel en el cual la expansión clonal se va a tener que frenar. ¿Sí? Ese va a ser el final de la expansión clonal para los linfocitos. ¿Sí? Entonces, yo tengo la molécula CTLA4 va a funcionar como un timer de cuánto puedo proliferar. Algo parecido ocurre en la proliferación en periferia por la señal PD1, ¿sí? Que es el receptor PD1 que reconoce el ligando PD1L o PDL1. ¿Sí? También va a dar una señal inhibitoria. ¿Sí? Entonces, esto le va a poner un freno a la expansión de los linfocitos T. Por ende, un freno o una final de la respuesta adaptativa, al menos desde el punto de vista de la proliferación. Solamente a modo que lo sepan, estos mecanismos de CTLA4 y de PD1 son clave y se descubrieron básicamente porque algunos tumores expresan estos ligandos como mecanismo de escape. ¿Sí? Expresan el ligando inhibidor de los linfocitos T. Entonces, están todo el tiempo poniéndole un freno a los linfocitos T en su funcionamiento. ¿Sí? Y es un mecanismo de escape del sistema inmune. El linfocito T citotóxico normalmente vendría a matarle, pero yo me estoy expresando los ligandos inhibitorios de esos linfocitos T. Entonces, evito que esos linfocitos T me maten. Hoy por hoy se conocen las terapias anti-checkpoint, que básicamente son anticuerpos que bloquean estas señales, sobre todo PDL1, y justamente fue uno de los premios Nobel, de los últimos premios Nobel, que básicamente descubrieron un mecanismo para inhibir la inhibición del sistema inmune, ¿sí? Inhibir un mecanismo de escape tumoral. Lo vamos a volver a ver cuando veamos la clase de tumores en sí mismo y un poco las terapias que se utilizaron, o que se utilizan. Además de la expresión de estos ligandos inhibitorios, la activación de los linfocitos T, ¿sí? CD8 y CD4, los dos tipos de linfocitos, induce a su vez la expresión de Fas ligando en superficie. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Fas ligando en superficie podía generar que otro linfocito, por ejemplo, que tenga Fas en su superficie, entrecruce y entre en apoptosis? Entonces, los linfocitos T, sobre todo los citotóxicos, pero también puede ocurrir en los linfocitos T CD4, van a expresar Fas ligando en su superficie, y aquellos linfocitos T, que son todos básicamente, que tengan Fas, el receptor Fas en su superficie, puede reconocerlo, entrecruzarse y entrar en apoptosis. Esto es lo que se conoce como fraticidio, porque un linfocito T genera o induce la muerte de un hermano, por eso fraticidio. ¿Sí? Entonces, los mismos linfocitos T entre sí van a generar como un timer o van a poder generar la finalización de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Desde el punto de vista adaptativo, ¿sí? Por inducir, entre otras cosas, la muerte de los linfocitos T efectores, por un mecanismo no secretorio como es la expresión de Fas ligando. ¿Se entendió? Genial. Fallas en cualquiera de estos mecanismos, ya sean CTLA4, PD1, PDL1,
FAS ligando, cualquiera de esos puede llevar a lo que se conocen como síndromes linfoproliferativos, en los cuales los linfocitos proliferan más de lo que deberían. ¿Sí? Y esto puede estar o no acompañado de autoinmunidad. En este caso, vemos un ratoncito, estos son vasos y ganglios linfáticos de un ratoncito normal. Este es el tamaño que tiene normalmente el vaso de un ratoncito y los ganglios linfáticos en ausencia de infecciones, en un estado normal, ¿sí? Fisiológico. Esto es un ratoncito normal, en ausencia de infecciones, pero que tiene deficiente, ya sea FAS o FAS ligando, cualquiera de los dos. Ven que son muchísimo más grandes en tamaño. ¿Sí? Tanto el vaso está como al doble, y estos están como por lo menos 5 veces más grandes o más. Esto se debe a porque hay un exceso en la proliferación de los linfocitos, justamente porque el mecanismo encargado de generar la apoptosis de los linfocitos activados, que es la expresión de FAS y FAS ligando, está inhibida, no funciona porque es un ratoncito deficiente en estas moléculas. ¿Sí? Esto en algunas ocasiones puede ocurrir en humanos, ¿sí? Es algo que se conoce como síndrome linfoproliferativo autoinmune, o ALPS, y que puede estar asociado también a esplenomegalia, que es el aumento en el tamaño del vaso, linfoadenopatías, trombocitopenias, neutropenias, anemias, todo lo que pueda ser autoinmune. ¿Sí? Esto a veces ocurre, y es una falla autoinmune, una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Se descubrió o se visualiza en ratoncitos de forma muy fácil. Y es uno de los mecanismos asociados a autoinmunidad, ¿sí? O a problemas autoinmunes. Entonces, hasta acá es cómo finaliza el proceso inflamatorio. Ahora vamos a ver cómo ocurre o qué ocurre en condiciones normales y cómo mantenemos la tolerancia. ¿Sí? Cómo mantenemos el estado de homeostasis en ausencia de inflamación, en ausencia de infecciones, para mantener justamente el estado de homeostasis, en el cual no haya un autorreconocimiento. Y es lo que se conoce como mecanismos de tolerancia. El no reconocimiento de lo propio o la no activación del sistema inmune frente a lo propio. Primero y principal, algo que tenemos que tener en cuenta es, ¿se acuerdan del sistema complemento? Que lo vimos así medio al pasar y que a nadie le gusta y que todos lo odiamos, que es esencial en la respuesta frente a bacterias. Ahora, era un sistema en cascada, altamente efectivo, altamente inflamatorio. Por ende, tiene que estar muy regulado y tenemos que tener muy controlado que únicamente se active frente a infecciones bacterianas, ¿sí? Y no frente a una célula propia, ¿sí? O no frente a algo propio. Entonces, ¿cómo se controla esto? Básicamente con una serie de inhibidores, que son los que están en rojo, que son tanto solubles como asociados a membrana, que básicamente son capaces de inhibir cada paso de la activación y de la cascada. Tenemos inhibidores de la activación de la vía clásica, que se comparte con la activación de la vía de las caspasas, inhibidores de la formación de la C3 convertasa, inhibidores de la formación de la C5 convertasa, e inhibidores de la formación de las moléculas más río abajo de la cascada, como puede ser del CAM, ¿sí? Del complejo beta-quelítico de la membrana. Entonces, ven que tenemos muchos pasos de control que tienen que ocurrir, o sea, que están para justamente evitar que la activación sea frente a algo erróneo. ¿Sí? Entonces, frente a la presencia de una bacteria, estos inhibidores dejan de funcionar. ¿Sí? Justamente las señales de activación son mayores que las señales inhibitorias y esta cascada puede ingresar. ¿Sí? Puede activarse y puede desencadenar justamente la cascada completa hasta la formación de C5A, C3A, formación de ataque elíptico y todo lo que ya estudiaron. ¿Sí? Pero ven que es muy importante su regulación y tenemos muchos inhibidores en distintas vías o en distintos momentos de la cascada. Por otro lado tenemos las células NK. ¿Sí? Las células NK, ¿se acuerdan que tienen una serie de receptores, tanto activadores como inhibitorios, cuya activación depende de un balance de señales? ¿Sí? Ahora, cada célula NK tiene un pequeño repertorio de receptores, tanto activadores como inhibitorios, ¿sí? Pero lo principal que tenemos que hacer es ver que tiene que haber algún mecanismo
en lo cual se evite la generación de células NK autorreactivas. Si yo tengo una célula NK, por ejemplo, que tiene solamente receptores activadores y no inhibitorios, esa célula NK va a ser autorreactiva, va a reaccionar frente a todo. Entonces, tiene que existir un mecanismo de tolerancia de células NK en las cuales se genere ese balance de señales en el cual la célula NK diga, bueno, hasta acá me banco de señales sin activarme, más de esto me activo. ¿Sí? Ya sea porque tengo más señales activadoras o porque tengo menos señales inhibitorias. Pero mi balance de resting o mi balance de estado basal sin activaciones es. En el apunte van a ver que tienen explicados un par de mecanismos más. El principal modelo que se acepta hasta el momento es el que se conoce como armado y desarmado, que tiene dos posibilidades. En el modelo de armado, básicamente consiste en tener un precursor de células NK que lo primero que va a expresar son señales, o sea, son los receptores inhibitorios. ¿Sí? Esa célula NK va a estar en contacto con una célula normal de nuestro organismo que va a funcionar como célula de licenciante, ¿sí? O como célula educadora. Si esa célula NK con su receptor inhibitorio reconoce señales, ¿sí? Señales inhibitorias, básicamente lo que va a hacer es poder inducir su maduración y armarse con los mecanismos de eliminación y con los receptores activadores. ¿Sí? La célula NK se arma, se vuelve peligrosa, se vuelve armada y se vuelve una NK normal, respondedora frente a células que por algún motivo tengan señales activadoras. En caso de que esa señal, ese receptor inhibitorio, no reconozca nada, por algún motivo, porque funcionó mal o lo que sea, esa célula NK no reconozca nada con sus señales inhibitorias, esa célula NK va a quedar como hiporrespondedora. Es decir, va a estar no armada. No va a poder activarse, no va a poder ejercer funciones citotóxicas. ¿Sí? Ese es el modelo del armado. El modelo del desarmado, todavía no se conoce bien cuál de los dos funciona o si funcionan los dos en paralelo, plantea que la célula NK o el progenitor de célula NK expresa en paralelo al principio durante su ontogenia receptores activadores e inhibitorios y entra en contacto con una célula licenciante o una célula educadora. Si las señales son parejas y el balance está correcto, esa célula NK puede madurar. Si ya sea porque no recibe señales estimulatorias o porque recibe más señales inhibitorias que estimulatorias. El balance le permite madurar y mantenerse como respondedora, o que es capaz de activarse frente a un balance desregulado. En aquellas NK en las cuales no haya señal inhibitoria, hay una sobreestimulación por esa célula que es licenciante o en esa célula educadora. Y esa sobreestimulación va a llevar a una célula NK que se va a desarmar. ¿Sí? Va a perder su capacidad de ser citotóxica y va a quedar como hiporrespondedora. ¿Sí? Va a estar en circulación, pero no va a ser capaz de cumplir sus funciones. Entonces, sea cual sea de los dos mecanismos, el modelo de armado o el modelo de desarmado, vamos a tener la posibilidad de tener células NK respondedoras, aquellas que ya generaron su balance correcto y aquellas que ya generaron su umbral de activación, y células no respondedoras, en las cuales el balance está mal o las funciones están mal y por ende no es capaz de generar citotoxicidad. A nosotros nos importan, obviamente, aquellas células que están como respondedoras. Y esas células respondedoras van a ser las que, frente a una célula target, tengan su umbral de activación tal para ser tolerantes a una célula normal, pero que se activen frente a una célula que haya perdido sus señales inhibitorias o haya aumentado sus señales activadoras. Esta es la célula que va a reconocer como un estado normal, balance, que está por debajo del umbral de activación, y cualquier cosa que se vaya de esa célula
ya sea por un aumento de lo activador, una inhibición de lo inhibidor, la célula NK se va a activar y va a eliminar a la célula target. ¿Sí? Entonces, esta es la célula armada con sus receptores correctamente balanceados, y que son justamente aquellas que van a estar sensando todo el tiempo el estado de las células propias. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bien. Genial. Tienen igual todo esto, todo lo que dije hoy lo tienen todo en el apunte también, como para que lo puedan leer, Buenísimo. porque es un montón de info. Después pasamos, por último, a la tolerancia de los linfocitos, que de las cuales un poco hablamos durante la tolerancia, cuando vimos ontogenia, porque tenemos lo que se conoce como tolerancia central y tolerancia periférica. Básicamente, si yo pienso en la ontogenia de los linfocitos, ya sea linfocitos T como linfocitos B, yo tengo tres posibles condiciones. Linfocitos T que no sean reactivos, autorreactivos, es decir, que no reconozcan los propios. Estos van a ser, obviamente, los que maduren y pasen a circulación. Linfocitos T que son autorreactivos, muy autorreactivos. Estos son los que se eliminaban en la tolerancia central, ¿se acuerdan? Yo los eliminaba durante la selección negativa. Nunca salían a periferia. Y después tenía los linfocitos T que eran levemente autorreactivos, pero muy, muy bajitos. ¿Sí? Y estos eran los que se les permitía salir a periferia. Pero en periferia tenemos otros mecanismos que se van a asegurar que únicamente funcionen en condiciones normales y que no haya activación en condiciones anormales, tanto para los linfocitos T como para los linfocitos B, que ocurre lo mismo. Entonces, los mecanismos de tolerancia central van a estar involucrados durante la ontogenia. En el caso de los linfocitos T, son los que ocurren durante la selección negativa en el timo, antes de salir a periferia. En el caso de los linfo B, son los que ocurren en médula ósea, antes de salir a periferia y antes de ir a vaso para madurar. ¿Sí? También la selección negativa de la que hablamos durante las clases de ontogenia. Y después tenemos en en tejido periférico, distintos mecanismos de tolerancia periférica, que básicamente van a estar asociadas a células T regulatorias que cumplan su función inhibitoria sobre los linfocitos T efectores, sobre los linfocitos T naive, y los mecanismos de activación que funcionan a sí mismos como un reaseguro de que únicamente se activen frente al reconocimiento de un antígeno no propio. ¿Sí? Entonces, de tolerancia central no hay mucho más que decir, son los mecanismos de selección negativa. Tanto selección negativa del linfo T como selección negativa del linfo B. Ya lo vimos en la clase de ontogenia. ¿Hay alguna duda que quieran que reveamos? Si no, pasamos a los de periferia. ¿Se acuerdan cuáles eran los mecanismos de tolerancia central? Básicamente era la presentación de antígenos propios, y que si había señal porque se reconocía lo propio, se eliminaban por apoptosis. ¿Sí? Eran médula ósea, en médula ósea para los linfo B, en timo para los linfos T. Y siempre acompañado en general en linfos T de una célula dendrítica presentadora o de una célula del epitelio tímico. Y en los linfos B, células del estroma de la médula ósea. ¿Sí? Y después tenemos distintos mecanismos de tolerancia periférica. Principalmente, nosotros sabemos que en condiciones normales tenemos una célula presentadora de antígeno para linfo T, que le va a presentar los antígenos y va a permitir la activación de los linfos T. Un mecanismo de tolerancia periférica es lo que se conoce como ignorancia clonal. ¿Sí? ¿Qué es la ignorancia clonal? Hay algunos tejidos que tienen de forma secuestrada los antígenos. Es decir, no hay células presentadoras de antígenos que sean capaces de ponerse en contacto con linfocitos T. No hay células que sean capaces de presentar esos antígenos. Y es lo que se conoce en muchos casos como sitios inmunológicamente privilegiados. Por ejemplo, gónadas, tanto ovario como testículo, cerebro en muchos casos, y ojos. Si son células, o son sitios, mejor dicho, inmunológicamente privilegiados que no permiten el ingreso de linfocitos T.
Por ende, las células dendríticas que se encuentran en esos sectores y que están cargados con antígenos, nunca son capaces de presentárselos a un linfocito T. Los linfos T no son capaces de ver esos antígenos. Son ignorantes hacia la presencia de esos antígenos. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como ignorancia clonal en sitios inmunológicamente privilegiados. Hay algunos mecanismos en los cuales las mismas células dendríticas que presentan algunos antígenos generan la delesión de la célula que responde. ¿Sí? Hay una maduración particular de las células dendríticas que pueden permitir la eliminación de linfocitos T reactivos frente a ese antígeno. Es poco común. Lo más común que ocurra es lo que se conoce como anergia. ¿Sí? La anergia es un proceso en el cual los linfocitos T reconocen la presencia del antígeno, una célula presentadora de antígeno, que es tolerogénica. Es decir, que está madurada hacia un perfil tolerogénico. Entre las condiciones que tienen es que no presentan, o sea, presentan antígenos, pero no presentan señales coestimulatorias. Es decir, no tienen CD80-86. Por ende, le están dando la señal 1 de activación, pero carecen de la señal 2 de activación. Y se acuerdan que yo les dije que para que haya un linfocito T activado necesito señal 1, señal 2 y señal 3. Acá le da la 1, pero no le da ni la 2 ni la 3. Esos linfocitos T que reconocen el antígeno, pero no reconocen su señal 2 de activación, entran en anergia. La anergia es un estado particular en el cual esa célula es hiporrespondedora, no es capaz de activarse, no es capaz de responder. ¿Sí? Y a su vez, además, yo puedo tener células T regulatorias, ¿sí? Treg, que generan un estado de supresión de las células dendríticas. Si estas células dendríticas que están suprimidas no van a ser capaces de activar a linfocitos T. ¿Sí? Entonces, esos son los mecanismos principales de tolerancia periférica. Ignorancia clonal, anergia y supresión. Entonces, la ignorancia clonal dijimos que va a ocurrir principalmente en sitios inmunológicamente privilegiados, donde no hay acceso de linfocitos y por ende no se van a activar. Además de haber un secuestro de antígenos, por lo que no hay una presentación antigénica, se genera un mecanismo, un ambiente antiinflamatorio e inmunosupresor, por ende no hay activación del sistema inmune. Y hay una inducción de tolerancia periférica por parte de las Tregs. Principalmente lo tenemos en ojos, en cerebro, por eso les decía que era muy difícil estudiar respuesta inmune cerebral para las que querían hacer tumor cerebral, muy difícil porque es un sitio inmunológicamente privilegiado. Testículos y sobre todo ovarios. ¿Sí? Son sitios inmunológicamente privilegiados que están muy cuidados del sistema inmune. Y que el sistema inmune funciona de manera particular en estos tejidos. Y después tenemos las T regulatorias. Hoy sí vamos a hablar un poco de las funciones de las T regulatorias, que son un montón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las T regulatorias eran esos linfocitos T que salían de tejido, o que mejor dicho, salían de timo, ya perfiladas hacia un perfil inmunosupresor o inmunoregulatorio? ¿Sí? Ahora, su función efectora la van a cumplir principalmente en tejido periférico y en ganglios linfáticos secundarios. ¿Y cuáles son esas funciones de supresión de la respuesta inmune? Por diversos mecanismos. Mecanismos regulatorios, como son la expresión de interleuquina 10 y TGF-beta sobre células T efectoras, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es secretar citoquinas antiinflamatorias. A su vez, son capaces de producir granzimas y perforinas que eliminan células T efectoras. ¿Sí? Entonces pueden matar de forma definitiva células T efectoras, ¿sí? T que ya se activaron. Otras T citotóxicas o TCD4 que ya han sido activados. Las eliminan por granzimas perforinas y también por expresión de Fas ligando, ¿sí? Por el límite Fas ligando. Además de eliminar células T efectoras, son capaces de eliminar células dendríticas.
por ende secuestran, o sea, al eliminar células dendríticas, eliminan la posibilidad de esas células dendríticas de activar otras linfocitos T, y de provocar mayor activación T. A su vez, lo que hacen es expresar o interaccionar con células dendríticas y decir que esas células dendríticas, o sea, básicamente las células T regulatorias lo que pueden hacer es expresar CTLA4. ¿Se acuerdan que yo les dije que CTLA4 es un receptor inhibitorio de CD80-86? Y es más afín que el CD28. Por ende, básicamente lo que va a hacer es competir con los linfocitos T, con otros linfocitos T que están siendo naive, por la expresión de CD80-86 en las células dendríticas. Es decir, compite con otros linfocitos por la señal 2 de activación. Y en la competencia gana, porque es más afín y porque incluso es capaz de arrancar CD80-86 de la célula dendrítica. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer es evitar que esa célula dendrítica sea capaz de dar la señal de coestimulación, sea capaz de activar nuevas T-naive. ¿Sí? ¿Se entendió? A su vez, produce una enzima que se llama, o sea, induce la activación de una enzima en la célula dendrítica que se llama IDO, que básicamente lo que hace la IDO es generar especies tóxicas o metabolitos tóxicos del triptofano. Entonces, esta célula IDO va a empezar a generar especies que son tóxicas del triptofano y que va a generar la inducción de muerte en células T efectoras. ¿Sí? Entonces, actúa sobre la célula dendrítica para inhibir su capacidad de presentar antígenos y de dar la segunda señal, y a su vez hace que esa célula dendrítica empiece a generar cosas tóxicas para otros linfocitos T. ¿Sí? Y por último, como si faltasen mecanismos, las células T regulatorias expresan de forma constitutiva el receptor de interleuquina 2, ¿sí? CD25. CD25 es el receptor de alta afinidad de la interleuquina 2. Por ende, las células T regulatorias están comiendo las 24 horas del día mucha cantidad de interleuquina 2. Secuestran toda la interleuquina 2 del medio de cultivo. ¿Sí? Del microambiente donde se encuentran, secuestran toda la interleuquina 2. La interleuquina 2 es clave para la expansión clonal. Por ende, los linfocitos T efectores que se hayan transformado en efectores, se hayan diferenciado de efectores, al estar en un medio carente de interleuquina 2, van a entrar en apoptosis. ¿Sí? Es una disrupción metabólica. Les sacan la interleuquina 2 del medio que necesitan para sus señales de sobrevida. ¿Sí? Entonces, eliminan, por otro mecanismo más, además de muerte directa, eliminan T efectores. ¿Sí? ¿Se entendió? Todos los mecanismos de las T regulatorias son un montón. Son muy clave las T regulatorias. Esto ocurre en todo momento. Y si falla, generalmente hay problemas de autoinmunidad. A su vez, esto va a estar acompañado siempre por ausencia de células dendríticas inflamatorias en ausencia de infecciones. Si en ausencia de infecciones yo no tengo nada que me active y que me madure las células dendríticas. Por ende, esas células dendríticas van a estar en tejidos periféricos inmaduras, y algunas van a madurar en presencia de TGF-beta e interleuquina 10, o citoquinas antiinflamatorias, a lo que se conoce como células dendríticas tolerogénicas. Esas células dendríticas tolerogénicas van a ir a ganglios linfáticos y van a funcionar como cazadoras de bobos. Básicamente funcionan presentando péptidos propios, ¿sí? Presentando antígenos propios y no presentando señales 2. Por ende, si de casualidad se encuentran con algún linfocito autorreactivo en periferia, lo van a eliminar. Le van a dar la señal 1, que es el péptido antigénico o el antígeno, pero no le van a dar señal 2. ¿Sí? Entonces van a funcionar como cazabobos. Ah, me reconociste, listo, te morís. Te doy señal 1, pero no te doy señal 2, entras en anergia o en apoptosis. ¿Sí? Eso en condiciones normales. ¿Sí? En ausencia de inflamación.
Todo esto entonces principalmente para lo que ocurre en linfocitos T, ¿sí? Para recordar, ¿sí? Siempre que la falta de coestimulación, la falta de CD80-86 con su interacción con CD28 es lo que genera la ausencia de activación, ¿sí? E induce la energía clonal. En el caso de los linfocitos B, el mecanismo principal de tolerancia es justamente la colaboración TB. ¿Por qué? Porque para que se active un linfocito B, tiene por un lado que reconocer su antígeno soluble y tiene que reaccionar con un test folicular helper. Y eso es lo que vimos la semana pasada. En condiciones normales, un B autorreactivo quizás puede reconocer su antígeno soluble e endocitarlo. Pero todos los mecanismos implican que también tiene que haber habido un test folicular helper autorreactivo, para lo cual tuvo que haber habido una célula dendrítica que le presentara el antígeno y que le presentara las señales coestimulatorias a un test folicular helper. Y eso no ocurre. Entonces, el mecanismo de colaboración TB y la necesidad de la colaboración entre el B y un test folicular helper es lo que funciona como mecanismo de tolerancia periférica para los B. ¿Sí? Para que un B se active, además del reconocimiento del antígeno, requiere el reconocimiento por una T folicular helper. Como no hay T folicular helper, tiene señal 1, pero no tiene señal 2, entra en la energía. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, recuerden simplemente que la energía es un estado de hiporreactividad o falta de respuesta funcional, principalmente dada por la presencia de una señal 1 en ausencia de señal 2, ya sea para un B o para un T. Para cualquiera de las dos funciona de la misma manera. Si en el caso de las T, la señal 2 me da una célula dendrítica. En el caso de una célula B, la señal 2 me va a dar una célula T, folicular helper. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, vamos a